Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Hermanos, es un verdadero gusto saludarles este domingo 4 de abril del 2021. Este es un día especial, insigne de la cristiandad. Hoy celebramos la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y en Lucas capítulo 24 dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Celebremos este día con acción de gracias a Dios por nuestra salvación. Bienvenidos a la Escuela Dominical. Continuaremos con el estudio del libro de Proverbios. Qué grandes enseñanzas hemos aprendido en estos últimos domingos, prácticamente en todas las áreas de nuestra vida, tanto individual como familiar. El domingo pasado vimos consejos para padres e hijos y en la lección de hoy veremos aspectos que debemos considerar seriamente en nuestra vida cotidiana. Pero antes de entrar de lleno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos ante tu presencia en esta mañana, dándote infinitas gracias por ese maravilloso milagro de la resurrección. Gracias, Señor, porque por medio de eso estamos seguros que nosotros un día resucitaremos contigo también. Gracias te damos también por el estudio de la escuela dominical
Gracias, Padre Santo, porque estas enseñanzas nos ayudan para poder vivir esa vida de santidad que tú quieres. Nos encomendamos en tus manos y pedimos tu guianza, la unción e inspiración del Espíritu Santo para este estudio y que todo sea bajo tu divina y santa voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, el tema de esta mañana o de este domingo es 4 cosas que Dios odia. Y los pasajes de estudio los encontramos pues en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículos 10 y versículos 19 y del 22 al 23. También vamos a ver unos versículos del capítulo 25 y unos versículos del capítulo 24 y en su momento se los indicaremos. El texto para memorizar lo encontramos en San Mateo capítulo 22, San Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39, 37, 38 y 39. Y estoy seguro que casi todos lo sabemos, pero igual vale la pena repasarlos. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El propósito que tiene esta lección es que como cristianos descubramos la sabiduría práctica que ofrecen los proverbios en cuanto al engaño, el chisme, la venganza y los votos. El libro de Proverbios ofrece profundos conocimientos y una sabiduría excepcional sobre cómo vivir una vida feliz y práctica, llena de honra y respeto para Dios. El libro se fundamenta en 2 principios básicos. Estos son: confía en el Señor con todo tu corazón, que lo encontramos en Proverbios capítulo 3 y versículo 5, y el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Lo encontramos en 2 versículos del libro de Proverbios. El primero en el versículo 7 del capítulo 1 y el segundo en el versículo 10 del capítulo 9. En esta lección vamos a estudiar 4 áreas donde debemos caminar con cuidado en la vida. Y son: evitar engañar, no chismear, no vengarse y no hacer votos a la ligera. Y el primer punto de la lección dice: engañar al que vende y al que compra. Una libra de papas pesa siempre 16 onzas. ¿O será que ya no? Yo recuerdo que desde que estaba en la primaria aprendí que tenía 16 onzas. Es como las docenas. Le venden a uno docenas de rosas en la esquina del semáforo. De 12, docena de 10, docena de 8. Bueno, cuando se compra leche, ¿es 1 litro de leche entera lo que le están vendiendo o tiene un poco de agua? Todo esto es característico de un mundo caído. ¿Y qué de la publicidad engañosa? Imitaciones de productos que quieren que se vean como originales, pero en realidad son falsos. Vemos gente que se hace pasar por íntegros y honrados, pero son falsos. Pareciera que la sociedad considera el engaño como virtud. El escritor de Proverbios nos advirtió en el versículo 10 del capítulo 20: pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Y en el versículo 23 del mismo capítulo dice: abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza no es buena.
El diccionario en línea define la palabra abominación o de la siguiente manera. Abominación es rechazo y condena enérgica de algo que repulsión. Y otra acepción dice, repulsión es algo que desagrada profundamente. Dios se preocupa por las prácticas comerciales. La Biblia ordena pesas y medidas honestas. La sabiduría incluye honestidad e integridad en los tratos financieros y profesionales. La verdad y rectitud exigen que tratemos cada transacción con precisión y cuidado. Si queremos las bendiciones de Dios y poder evitar su juicio, entonces tenemos que considerar la advertencia de este proverbio. El comercio fraudulento y las pesas y medidas imprecisas son una manera de romper 2 de los 10 mandamientos. Los cristianos nunca deben usar medidas falsas porque esto implica mentir. Mentir sobre lo que se está vendiendo. Y además es equivalente a robar, al robo, pues adquiere de un comprador más de lo que éste debería pagar. Los pesos y las medidas injustas están prohibidos en toda la escritura. Miqueas capítulo 6 y versículos del 11 al 12 nos habla algo al respecto de esto. Ahora, ¿siempre somos honestos en nuestras transacciones con dinero? Si alguien nos da vuelto de más, ¿lo devolvemos? Estas preguntas creo que cada uno de nosotros tiene la respuesta. Y las voy a dejar en el ambiente para que usted las responda de acuerdo a su conciencia. El segundo punto de la lección dice, andar en chismes o con gente chismosa, y lo encontramos en Proverbios capítulo 20, versículos 19, y Proverbios capítulo 26 y versículos del 20 y 22. Una definición muy atinada es esta. Un chismoso es aquel que tiene información privilegiada sobre algunas personas y revela esa información a aquellos que no tienen por qué saberlo. A todos nos gusta una buena historia, claro que sí, aunque no necesariamente a todos, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa con las personas protagonistas de esa historia? ¿A ellas les gustaría oír lo que estamos diciendo de ellas? Difundir rumores solo perjudica a otros y destruye nuestra credibilidad. ¿Quién va a confiar en nosotros cuando saben o piensan que se lo diremos a los demás? En realidad, chismear es una manera de juzgar a la gente. Las palabras son poderosas. Pueden alentar o destruir. Y Proverbios capítulo 26 y versículo 22 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Cuáles son los resultados y efectos del chisme? El chisme malogra, o es decir, daña las relaciones, destruye la confianza y el dolor asociado con el chisme se siente después de que se han pronunciado las palabras. La Biblia nos advierte sobre el peligro de nuestra lengua
cuando la usamos de manera incorrecta. Y la describe diciendo de ella que la lengua está llena de veneno mortal. Y eso lo encontramos en Santiago, capítulo 3, versículos 7 y 8. Entonces, chismear no tiene sentido. A menudo nos gusta eh, introducirnos o unirnos a una plática simplemente para sentirnos incluidos. Pero no hay beneficio en maltratar a otra persona o difundir rumores. Dios no creó a los humanos para que se juzguen y señalen las imperfecciones de todos los demás. De hecho, la Biblia ordena repetidamente que nos amemos unos a otros. Juan capítulo 13, versículo 34 nos habla de esto. Y también nos habla Mateo capítulo 7 y versículo 12 cuando nos da la regla de oro. Dice que tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten. Y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en el versículo 39 del capítulo 22. Aunque somos bendecidos con la libertad de expresión, el plan de Dios para nosotros no incluye una lengua altanera. Proverbios capítulo 20 y versículo 19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. ¿Qué hacer cuando alguien viene a decirle, ¿ya te enteraste? ¿Ya supiste? ¿Ya te contaron? Si deseamos evitar los chismes, debemos concentrarnos en crear declaraciones útiles y alentadoras. Hay que detener la conversación que trae chismes y así sabrán que nosotros no escuchamos tales asuntos. Debemos recordar la regla de oro. Si no queremos que la gente hable de nosotros, entonces no debemos participar en el chisme. Pregunto, ¿es posible chismear en Facebook o en WhatsApp? ¿Cómo podemos saber si las noticias que nos están mandando por estas redes sociales son verdaderas o falsas? Bueno, dependiendo de qué tipo de noticias, pero hay fuentes en donde se pueden verificar si realmente la noticia antes de compartirla es fidedigna. Nuestro tercer punto dice usar la venganza. Y esto lo encontramos en Proverbios capítulo 20, versículos 22, Proverbios capítulo 24, versículo 29 y Proverbios capítulo 25, versículos 21 y 22. Imagínense, ¿qué hacer cuando alguien nos hace algo malo? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué sentiría si su vecino envenena a su perro? O cuando se entera que su esposa sale con otro hombre, o se entera que su esposo es un mujeriego. El ser humano tiene una reacción normal frente a tales hechos. ¿Qué puedo hacer ahora? Y lo más común es, lo quiero muerto. Estas son reacciones humanas. Pero siendo nosotros ciudadanos del reino de Dios, reflexionemos en cómo debemos reaccionar y actuar. La venganza consiste en el desquite contra una persona o un grupo en respuesta a una mala acción percibida. Vengarse se interpreta como
equilibrar la balanza. Y ello tiene como consecuencia que muchos aspectos de la venganza se asemejen al concepto de justicia, haciendo que la diferencia entre estos dos conceptos de venganza y justicia parecieran, o sí, parecieran ser difusos. El principio de represalia, o sea, la ley de talión, era común tanto en los códigos judíos como en otros códigos antiguos de los países del cercano oriente. La pena judicial de ojo por ojo, diente por diente, se establece en Éxodo capítulo 21 y versículo 24, como un medio para poner fin a las disputas, es decir, como un castigo judicial. Pero no debemos tomar la ley por nuestras manos, por nuestras propias manos. Proverbios capítulo 24 nos advierte: no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. La Biblia tiene mucho que decir de la venganza, acerca de la venganza. Dios se reserva para sí mismo el derecho de hacer justicia, o sea, de vengarse. Y nos lo recuerda en Romanos capítulo 12 y versículo 19. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Como cristianos, tenemos que seguir el mandato del Señor Jesús. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, dejando la venganza a Dios. Y Proverbios, capítulo 25, versículos 21 al 22, dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. En la cruz, Jesús oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y recordamos también a Esteban cuando estaba siendo apedreado. Dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Orar por nuestros enemigos, perdonarlos y poner las cosas en las manos de Dios es el sabio consejo de la Biblia. ¿Cuesta? Sí, cuesta mucho, pero con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo, todo es posible. Y como dijo el apóstol Pablo en ese momento, en su momento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos ahora al punto número 4. Y corresponde a hacer votos a la ligera, de acuerdo a Proverbios capítulo 20 y versículo 25. Y este versículo dice: es peligroso que el hombre le prometa algo a Dios y que después reconsidere su promesa. Y Eclesiastés capítulo 5 y versículo 4 dice: cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Él no le agradan los necios. Cumple lo que prometes. Estos versículos los leí en la versión Dios habla hoy. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado al altar conmovidos por un mensaje y hemos dicho: Señor, si me ayudas, yo prometo? Y lo hemos dicho con mucha sinceridad y hasta con lágrimas en los ojos. O tal vez una familia decida dar sus diezmos y ofrendas al Señor, pero con el pasar del tiempo ya no lo hace. También en nuestro matrimonio hicimos votos de fidelidad y de mutuo cuidado,
y se nos han olvidado. Algunas personas eh, decidieron dedicar sus vidas a Dios, a su servicio, mas atraídos por los negocios, se olvidaron de su promesa. En la Biblia leemos de muchas promesas que Dios hace a nuestro favor. Y todas tienen condiciones. Y Dios cumple lo que promete. La narración bíblica menciona casos de votos cumplidos. Por ejemplo, Ana prometió que si tuviera un hijo, lo dedicaría al Señor. Y cuando el bebé nació, Ana cumplió su promesa. El rey David, por su lado, también prometió que no descansaría hasta encontrar un hogar para el Señor y poder construir el tabernáculo. El proverbio de estudio nos advierte de no prometer algo que no debemos o que no habremos de cumplir. En el Nuevo Testamento vemos a Pedro en la última cena prometiendo seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Y en esta semana recién pasada lo tuvimos muy en mente, ¿verdad? Pero el Señor le advirtió que esa misma noche iba a negarle. Jesús, en el Sermón del Monte, aconsejó a simplemente no hacer votos y dijo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Tanto Jesús como Santiago dijeron que es mejor no hacer ningún voto que hacer voto y no cumplirlo. Tampoco debemos engañar a nuestros hijos prometiéndoles cosas y luego olvidarnos de nuestra promesa. Es importante, en un mundo que se ha llenado de ruido y palabras ociosas, estar al tanto de lo que estamos prometiendo al Señor, a nuestro cónyuge, a nuestra familia y aún al mundo. Debemos ser sabios en cómo usamos nuestras palabras. Una pregunta que cabe acá, importantísima, puede ser, ¿es pecado romper un voto o una promesa? Y al estar meditando en esta pregunta, tratando de encontrar una respuesta correcta, me recordé de Eclesiastés capítulo 5 y versículos del 4 al 6. Los vamos a leer, los voy a leer. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Los dejo con este pensamiento de Eclesiastés capítulo 5 y vamos a terminar con lo siguiente. La santidad implica andar en amor, ser lleno del Espíritu de Dios para mostrar en nuestras vidas el fruto del Espíritu. Una persona que camina cerca del Señor debe abstenerse de participar en chismes, no vengarse de las personas que la atacan o la tratan mal.
ser escrupulosamente honesto en todas sus transacciones y no prometer lo que sabe que no puede cumplir. Muchas gracias, hermanos, por conectarse. Dios les bendiga. Feliz reinicio de actividades y no olviden consultar el horario de los cultos. Feliz y bendecido domingo de resurrección.